Buenas noches a todos. Voy a hablar en español, va a ser más latinoamericano todavía. So good evening, everyone. I'm going to speak in Spanish. This is going to be a Latin American night. Y quiero primeramente agradecer a César Forero por la invitación y todos los que han participado para que sea posible que yo esté haciendo este encuentro y esta visita. So first of all, I'd like to thank Mr. Cesar Ferrero for organizing this event, as well as the other people who were behind the scenes organizing this event and making this visit possible. A Tamara y Hannah, a la Sur Gallery, que me siento muy contento como latinoamericano de poder estar aquí en Toronto, en Canadá, trayendo desde Brasil, desde Cuba, desde América Latina y todo, la Bienal de La Habana como un evento tan importante en nuestro continente. I'd like to thank Hannah, Tamara, Sur Gallery. I'm very happy to be here in Toronto from Brazil and to present to you the Habana Biennale as a very important artistic event. Y a todos los artistas y al subsuelo, a Cecilia Stellini, que también contribuyó mucho para que esto estuviera pasando desde Campinas en Brasil. And also to all the other artists like Cecilia Stellini from Campinas in Brazil and Subsolo or Underground. Y bueno, mi presentación es una primera parte resumida, ¿no? de mi investigación de maestría, doctorado y postdoctorado que tiene la Bienal de La Habana como un elemento importante en mis inicios con mis inicios en el arte. So my presentation is going to be a summary of research that I did for my master's, my doctoral degree, and also my postdoctoral research that takes the Habana Biennale, La Habana Biennale, as a point of reference, as a starting point for my initiation into art. Entonces, lo que en ese primer slider, donde aquí, bueno, los agradecimientos a todas las instituciones que están envueltas en este proyecto. Y el tema que yo escogí para la presentación es precisamente esos funcionamientos que ocurren entre los agentes artísticos contemporáneos, sobre todo los espacios arquitectónicos, las obras de arte y el espectador. So you can see from the first slide some of the institutions that made this event possible. And this is going to be the theme of my presentation, basically the tension between the different aspects and factors that play into art and the exhibition of art, particularly architectural spaces and the spectators. Y aquí un poco de atrás, desde lo más reciente, que son mis experiencias curatoriales, para atrás, ¿no? Que sería el origen en la Bienal de La Habana. I'm also going to talk about my experiences as a curator, art curator, that originated or that has at its beginning the Habana Biennale. Y en el próximo slider hay un diagrama de lo que fue, de lo que es será un poco mi presentación y de lo que fueron los caminos que me llevaron desde la Bienal de La Habana como un evento de arte contemporáneo. So you can see some here, basically some of the themes I'm going to address in my presentation, some of the factors that start with the Habana Biennale as an important event in artistic history. Y destacando, sí, los precedentes, las referencias, la historia, la pesquisa y sobre todo las convicciones que me llevaron a articular toda esa investigación. I'm going to talk about, or foreground rather, the background, the references, my research, and also the convictions that led me to do this research. Y como les decía al inicio, pensando en esas relaciones de los espacios arquitectónicos, los artistas, las obras de arte, los espectadores y una cosa que me lleva mucho a trabajar, que es la instrucción y la educación.
I'm going to present about the relationship between architectural spaces, artists, and the works of art, the public or the spectators, and also another aspect that is important, which is the instruction and education or the experience of the author. Y todo eso llevó para que se construyera este proyecto que voy a presentar aquí de curaduría, aquí en Canadá, que se llama Fisionomía en Contradicción. All these elements combined led to the curatorship that I'm going to present here in Canada, which is titled Physiognomy in Contradiction. En el otro slider es un poco lo que resumía de esta presentación, es de estar aquí desde Latinoamérica, de América Latina, teniendo la Bienal de La Habana como punto de partida. And in this slide, I just want to highlight the fact that I am presenting from Latin America and using the Habana Bienal as a starting point. Y entonces en ese proceso de investigación desde Brasil para llegar a la Bienal de La Habana, en el próximo slider, un evento que fue muy importante y que yo en mi pesquisa, mi investigación, pienso que fue la referencia del surgimiento de la Bienal de La Habana, que fue la primera Bienal latinoamericana de Sao Paulo en 1978, 78, que, sorry, Andres. So what led me to do research from Brazil and to go back to the Habana Bienal was this other art exhibit, the Sao Paulo Bienal in 1978. Y ese evento fue con la idea de presentar en la Bienal de Sao Paulo, que era el evento más importante en América Latina, de dar una oportunidad al arte de América Latina, específicamente dentro de la Bienal Internacional, pero eso no fue posible. And this event, which was very important, this was within the context of an international bienal, art bienal. The idea was to present or to have a space for Latin American art, but that wasn't possible. En el otro slider, entonces se organiza la Bienal de La Habana y en ese slider aparece el artista cubano y uno de los artistas latinoamericanos o de América Latina más importantes, que es Wilfredo Lam, y que va a ser uno de los motores propulsores del surgimiento de la Bienal de La Habana. And so the Habana Bienal was organized as a result. And in that Biennale, an artist, a very important Latin American artist, presented his work. His name was Wilfredo Lam, who was also instrumental in organizing this Biennale. Y que va a ser precisamente quien que le va a dar nombre al centro que va a organizar la Bienal, porque la Bienal de La Habana, él es un evento que ocurre dentro del Centro de Arte Wilfredo Lam, que hoy es al Centro de Arte Contemporáneo, pero en sus inicios era apenas Centro de Arte Wilfredo Lam. And this painter, Wilfredo Lam, also has a center, artistic center called the Wilfredo Lam Center, which was also the headquarters for the Habana Biennale. Now it's named the Center for Contemporary Art Wilfredo Lam, but initially it was just the Wilfredo Lam Center. Entonces, en el próximo slider es una imagen icónica y que se relaciona mucho con el surgimiento de la Bienal. Es que en 1959 triunfa la Revolución Cubana. Aquí hay una frase en portugués de Mignolo, pero que se asocia, ¿no? Establece esa relación de la Revolución Cubana realmente con el movimiento o con la Unión Soviética.
y que lleva a reformular un nuevo mapa geopolítico en América. And so you can see this iconic photo, which is a reference to a very important event, the 1959 Cuban Revolution, which basically was one of the factors that played into the organization of the Havana Biennale. And here you can see a quote in Portuguese by an author, Mr. Walter Mignolo, wherewith Cuba, or after the Cuban Revolution, there was a reconfiguration of the geopolitics in the Americas and an alignment of the Cuban Revolution with the then Soviet Union. Y eso yo lo quiero representar con la próxima imagen, que es una obra de Tonel, que inclusive vive aquí en Canadá, que se llama Mundo Soñado, que es, como ustedes pueden ver, es el mapa de Cuba configurando el mapa mundi. Y era esa idea inicial de Cuba, en mi opinión, no es lo que se ve, de Cuba se expandir en el mundo. Y eso desde el punto de vista político se puede ver después cuando entra en las guerras de Etiopía, de Angola, Nicaragua. And this art piece is by actually an artist who lives in Canada, Tunay. And to my mind, this is basically a representation of the globe, or the world map, with Cuba as its reference. It's kind of like an expansion of the Cuban Revolution's ideal. And you can see this actually in actual history in the 20th century, when Cuba did send support to movements in Ethiopia, in Angola, and also in Nicaragua. Y en el otro slider aparece el documento oficial de la creación de la Bienal de La Habana. En mi investigación, ella surge oficialmente en el 83, el centro Wilfredo Lang, como homenaje, como una forma de homenajear a Wilfredo Lang, y como una forma también de incluir los países, los artistas de los países de lo que se llamaba durante la Guerra Fría del tercer mundo. You can see here, this is basically an edition, an old edition from Cuba's official or state gazette, wherewith the center, Wilfredo Lam Center, is officially created by decree. And the purpose was first homage to the work of Wilfredo Lam, and also to create a center, a space where the art of artists from the then Third World, or was known as a Third World during the Cold War, would be presented. Y fue muy importante porque como coloca Gillian Yanis, que fue la que impulsionó con la Bienal de La Habana, ella coloca que la Bienal de La Habana surge como una alternativa para los artistas, sobre todo lo que se llamaba Tercer Mundo, que no tenían la posibilidad, sea por las cuestiones financieras o logísticas, de presentarse en eventos como Sao Paulo, como la Bienal de Venecia o la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo. And so Gillian Janis, was one of the promoters of the initial Biennale, explained that this was a space for artists from the Third World who weren't able to present or exhibit their work due to money, logistical reasons, in places like, for example, the Sao Paulo Biennale or the Biennale from Venice. Y como coloca Gerardo Mosquera, que es tal vez el curador cubano más internacional, y fue uno de los creadores también de la Bienal, cuando surge la Bienal de La Habana en el 84, en 1984, existían apenas 5 bienales y exposiciones internacionales fijas. And as Gerardo Mosquera stated, Gerardo Mosquera, who's probably Cuba's most internationally famous curator, and also one of the initial promoters of the 1984 Havana Biennale. At the time, there were only 5
fixed or permanent bienales. Inclusive Mosquera llama a la Bienal en sus inicios de salón de refugio global, porque hasta ese momento en esos eventos que había en el mundo participaban aproximadamente 5% de artistas que no eran norteamericanos o europeos occidentales. And Mosquera also had a term for the Biennale as a global refugee salon, where with like 5% of non-European artists or artists who were non-European would participate or present their work. En el otro slider aparece la fachada, ¿no? del edificio que ocupa hoy el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang, que es el que organiza la Bienal de La Habana. You can see here also an old picture from the building of the Wilfredo Lam Center for Contemporary Art, which is the place where the Habana Bienal takes place. Entonces, en el otro slider aparece como la capa, ¿no? La portada del catálogo, de uno de los catálogos de la primera Bienal, que de 1984. Esa Bienal va a ser una Bienal solamente de artistas de América Latina, porque no se conocía nada del arte de lo que se llamó Tercer Mundo. You can see here a picture of the 1984 catalog of the Habana Bienal. And at the time, little was known of artists from what was known as the Third World. Y en el otro slider se puede ver cómo la Bienal, esa primera Bienal, fue realizada en las salas del Museo de Bellas Artes de La Habana, que es un cubo blanco, es un espacio de exposiciones tradicionales, digamos, con el rectángulo, la iluminación, las paredes blancas. You can see here also pictures from the Museum of Fine Arts of Habana, where the Biennale also exhibit, where there were also exhibits for the Biennale. And it's a very traditional building. It's a white cube, rectangular shaped. Y en el otro slider pueden ver que un recorte, que las exposiciones se dividieron por lo que en la época se llamaba técnicas. Entonces había las exposiciones de pintura, las exposiciones de escultura y de grabado sobre todo. Entonces el criterio era técnico. And also white walls. And you can see here also an old picture. And the organizing principle or the division principle at the time was artistic technique, what was known as artistic technique. So you had an exhibit for painting, another one for sculptors, and another one for engravings. En el otro slider, un recorte también de lo que fue esa primera Bienal, de esa primera exposición. You can also see pictures from this original Biennale. Y en el otro slider se puede ver que acompañaba a la Bienal también lo que acontecía, es decir, desde un país como Cuba, que era un país del tercer mundo, pero que al mismo tiempo era del segundo, con ese biais socialista. Entonces se potencializó mucho obras también que representaban sobre todo movimientos contra las dictaduras del Cono Sur. And the art, many of the artworks reflected current affairs or affairs that were taking place in other places. Even though Cuba was the third world / the second world, being a socialist country, you can see, for example, in this art work here, that you had works that were protesting or denouncing the military dictatorship from South America. Entonces, por ejemplo, esta obra, yo traje algunos ejemplos de artistas brasileños, una obra de Branca de Oliveira, que fue premiada por las dos primeras ediciones de la Bienal, tenían premios, y eso fue uno de los premios que se dio en esa Bienal. So, for example, this is a work from a Brazilian artist, Branca de Oliveira, which was actually awarded. The Bienal did grant awards to specific works, and she was awarded in the two initial Bienales.
Esa es, es un grabado, una calcografía de Herzog, que fue un opositor a la dictadura brasileña, que fue, se simuló que se había ahorcado, pero se demostró después que había sido muerto por la dictadura, ¿no? Por los miembros de la dictadura. And this is actually an engraving from an actual photo from a dissident of the Brazilian dictatorship. And the Brazilian authorities claimed suicide, but it was later shown that it was actually, he was murdered. En el otro slide se puede ver también cómo acompaña a la Bienal ya en ese momento, los movimientos que estaban pasando, ¿no? Que eran novedades en América Latina. Aquí yo traje dos ejemplos de Brasil. A la izquierda hay una pintura de Leda Catunda, que es lo que se llama retorno a la pintura en Brasil por jóvenes estudiantes todavía. And you also had works that reflected existing trends or artistic trends and aesthetics trends. So for example, here to the left on the pink picture is by an artist named Leta Cantunda, which represents a movement called Return to Painting, which was a movement by young Brazilian artists who were returning or were painting. Y a la derecha una pintura de Tomio Taki, que es una inmigrante japonesa que acompaña el abstraccionismo a partir de esos emigrantes, sobre todo asiáticos, que van para Brasil. And to the right is a picture of a painting by Tomi Otaki, who's a Japanese born, or rather Japanese Brazilian artist that reflects the abstract aesthetics of many Asian immigrants in Brazil. Entonces, las principales características en cuanto a expografía, digamos así, teniendo en cuenta las particularidades que quiero discutir sobre los espacios arquitectónicos y las obras, en esa primera bienal van en dirección a las características del cubo blanco. And so the first characteristics of the expositions, and particularly from the Biennale, the first initial Biennale, reflect the characteristics of what I call the white cube. Que es un espacio simple, sin decoraciones, con paredes blancas, piso de madera pulido o con un carpete fino, gris. This is a very simple exhibition space with white walls, with polished wooden floors. Las pinturas, por ejemplo, las obras se organizan en una secuencia lineal o se coloca apenas una obra de grande formato, un formato grande en una sola pared. The paintings and the works are organized in a sequential linear manner, or they are placed in one large format in a single wall. Las esculturas, por ejemplo, son posicionadas en el centro de las salas y se deja un gran espacio de circulación alrededor de ellas. Sculptures are placed at the center of the rooms, and there's a big space, a circular space around them. Y las obras son iluminadas por spots o lámparas que están fijas en el techo. And the illumination is done by fixed lamps on the roof. En el otro slider yo traje una imagen de lo que es la Bienal de Sao Paulo, el edificio de Oscar Niemeyer, solo para ver un poco la diferencia entre un evento que se organizaba en aquel cubo blanco y ahí la diferencia con un evento como la Bienal de La Habana. Aquí es una imagen de una feria de arte, de ASP Arte, dentro o en una obra de arte como son las obras de Niemeyer. And here you can have, here you see basically a Biennale that is in a building that was designed by Brazilian architect Oscar Niemeyer. And you can appreciate the architectural contrast between a building that is in itself a work of art and
the white cube, which was the Havana Biennale. En el otro slider aparece la portada de la segunda Bienal de La Habana, que ya deja de ser una Bienal meramente o solamente de América Latina. You see here a picture of the cover for this of the catalog for the second Biennale of Havana, which by then was no longer exclusively a Latin American art exhibit. Y ahí viene la importancia de la Bienal, que fue destacada por Rachel Weisz, que es una importante teórica y investigadora de la Bienal de La Habana. And that's when this Biennale became more prominent and important, something that was highlighted by Rachel Weisz, who's a theoretician, a well-known author as well. Porque ella coloca cómo la Bienal de La Habana indica la importancia de reunir artistas e intelectuales procedentes del tercer mundo. She highlighted the importance of having a space where intellectuals and artists from the third world would gather. Crear una comunidad en que florezca una cultura basada en la oposición a la hegemonía cultural del norte. And the importance of this was to create a space wherewith you can create a counterculture, so to speak, that would oppose the hegemony of the North. Al mismo tiempo, la Bienal para los investigadores, la Bienal de La Habana con esas características también va a ser un gran desafío. El propio Gerardo Mosquera coloca al tener que relacionarse con tantos traumas o traumas o relaciones o particularidades culturales, sociales e históricas totalmente diferentes. But the Havana Biennale was also a big challenge, as Gerardo Mosquera mentioned, because you were gathering, or they were gathering, very different histories and artistic traditions and even historical traumas. Y en 1989 se realiza la tercera Bienal de La Habana, que va a ser la Bienal más importante tal vez dentro del contexto o dentro de la propuesta que se hizo la Bienal. And in 1989, the third Biennale, Havana Biennale, was organized, and this was probably the most important art exhibition in terms of the initial mission of this Biennale. Y que el próximo slide. Ahí en el próximo slide se puede ver cómo ya se comienza a llamar la Bienal como la Bienal del Tercer Mundo. Ahí aparece una imagen de Bedia, algunos recortes de periódicos, revistas. En el otro slide también. You can see here also clips, newspaper clips of the Biennale and how then it was known as the Artistic Biennale of the Third World. Y en ese mismo año ocurre, que lo vemos en el próximo slide, una exposición en el Pompidou en París que se llamó Magicien de la Terre. That year also you had an exhibition at the Georges Pompidou Center in Paris, which was called Magicians of the Earth. Que realmente va a colocar en contraposición los intereses de lo que pretendía o lo que hizo la Bienal de La Habana, cómo éramos vistos por los centros hegemónicos. This shows the perception that mainstream centers, art centers, had of the Havana Biennale. Por ejemplo, porque el otro slider muestra una obra de Sildo Meireles que se llama Misiones, cómo construir catedrales, que era una crítica a la iglesia, a lo que hizo la iglesia en nuestros países, y ella fue colocada como si fuese una obra de un mago. And here you have a work by Sildo, ¿cómo se llamaba, Andrés? Sildo Meireles. Sildo Meireles. Sildo Meireles, which is called How to Build a Cathedral. And this is a critique of the historical role of the church in Latin America. And it presents it in such a way as if the church was built
or the cathedral that was built by magicians. Y en el otro slide, otra obra que participó de Magicien d'Artes, que fue una obra de un artista cubano que se llama José Bedia, que trae trae las cuestiones de las relaciones indígenas, africanas en Cuba, y también es colocado como dentro de un contexto de mago. Here, this is the work of an artistic or a Cuban artist named José Bedia, which highlights the relationships between Afro-descendants, indigenous people, and indigenous people in Cuba. And it presents it in such a way as if it was the work of a magician. Ya en el otro slide se puede ver cómo la Bienal de La Habana trabaja esas relaciones culturales en los países del tercer mundo y las relaciones con la producción artística. Por ejemplo, la producción de muñecas mexicanas por las mujeres, madres solteras, por ejemplo, y la importancia que eso tiene dentro del contexto cultural. The Biennale, the Havana Biennale, then starts to address then ethnic relationships in Latin America, as well as incorporate more ordinary art forms. So, for example, you have Mexican dolls, for example. And this is to show the importance of people's genres of art. Y en el otro slide se puede ver otro ejemplo desde África, que fueron los juguetes africanos, que son resultado, ¿no?, de la tradición y de esa necesidad o de ese movimiento que hay de las aldeas para la ciudad y el encuentro con nuevos materiales para seguir construyendo elementos tradicionales. Here you have a photo of an African toy, basically that shows the movement from the countryside to cities and how this is a whole process of reconverting the traditional into the modern. En el otro slider es la portada de la cuarta Bienal, y aquí comienza un nuevo desafío. Es decir, aquí quiero reforzar un nuevo desafío que la Bienal enfrenta. Here you see the cover for the fourth Havana Biennale in 1991. And basically, I just wanted to mention that this posed a new challenge. Que es lo que se ve en el próximo slider, que es la introducción de las particularidades de las fortalezas históricas de la época de la colonia española en el contexto de la expografía de la Bienal. And the challenge was the particularities of old colonial buildings from the times when Latin America was a Spanish colony, and how this is counterposed to the exposition of the artworks. Entonces, aquí hay una fuerza porque es el enfrentamiento a un desafío, el desafío para los artistas, para los curadores, para los investigadores, ese desafío que es impuesto por el espacio arquitectónico. You have a challenge here for the curators and for artists, and this is a challenge that is posed by the architectural space. Entonces, aquí tenemos el Castillo de los Tres, Castillo del Morro. En el otro slider aparece el castillo en otro ángulo, y en el otro slide ya aparece la cabaña, que es otra de las fortalezas de La Habana. Algunos me dicen, algunos curadores y artistas, en fin, que la Bienal de La Habana es o fue una de las bienales más democráticas en ese sentido de la participación del público. So you see, we just showed some photos of old castles and forts, Spanish forts in Havana. And I've heard from people that the Havana Bienal was one of the most democratic when it comes to spectator participation. Porque se dividía en varios espacios, los espacios, las casas antiguas de la época colonial, las fortalezas. Entonces había una gran movilidad del público por los espacios donde se presentaba la Bienal.
This was due to the specific spaces where the artworks were presented, because it provided ample room for movements for the public. Este desafío, lo vemos en el otro slider, se da y prioriza y facilita con la participación, se facilita, ¿no?, la participación de los artistas cubanos. Aquí tenemos un performance de Tania Bruguera en la Quinta Bienal de La Habana. You also had Cuban artists, performance artists doing, in this case, this is Tania Bruguera, who did a performance intervention in the 5th Habana Biennale. En el otro slider hay otras imágenes de Tania por la Plaza de la Catedral, y es un poco lo que le decía de esta cuestión democrática, de esa relación con el público, de esa relación con los espacios y, bueno, con la carga política que Tania siempre trajo o trae en sus presentaciones. You have other interventions by the same artist, Tania Bruguera. This is by the Cathedral in Habana in 1994. This is a different one in 1997, 1999. And this again shows or highlights the interaction of the artist with the public. And Tania, of course, adds a very strong political element as well. En el otro slide hay otra obra de Tania, y para que vean lo que le decía de las bóvedas dentro de las fortalezas. Esta es en la cabaña, con ese arco encima y esos desafíos que tienen que enfrentar el artista y los organizadores. Claro que hay que pensar también en la carga, ¿no?, del mensaje que la obra propone. Here you can see as well another work by the same artist, another intervention, and the space is quite interesting because it shows a tunnel inside the fort, and this presents an additional challenge as well. En el otro slide se puede ver también una obra de Carlos Garaycoa utilizando las condiciones, ¿no?, de las edificaciones, las malas condiciones de las edificaciones, y haciendo sus proyectos en La Habana Vieja. This is a work by artist Carlos Garaycoa that shows the precarious conditions of a lot of the buildings in Old Habana, in the old historic district of Habana. Y aquí quiero reforzar también esa participación del público, del espectador, por ese tipo de obra que se hacía en espacios públicos. I just want to emphasize again the public's participation in the sense that this work of art is in a way, it is a public intervention. En el otro slide se puede ver una obra de Cacho, también una fortaleza, trayendo, ¿no?, toda la cuestión de la emigración, de la crisis que pasó en Cuba después del fin del socialismo. This is a work by Cacho, which highlights the mass exodus of Cubans after the collapse of the Soviet Union and the crisis that generated. Sorry. Y pensando en esa cuestión del espacio arquitectónico, todos esos botes, esos pequeños botes estaban direccionados al norte, dentro de la fortaleza, que es dirección a los Estados Unidos. And this work was exhibited inside the fort, the old colonial fort. And you can see here that the direction is towards the north. These boats basically are sailing towards the United States. Y en el otro slide, bueno, es una imagen de lo que pasó en esa época con las personas saliendo para Estados Unidos. You have here also a photo of people, Cubans, leaving or attempting to leave the island towards Cuba. Towards the United States. En el otro slider hay una instalación de Cacho también. Esta es en el Morro, en la Bienal, la 6ª Bienal de La Habana, también con botes y materiales recogidos. Pero vean cómo se configura, cómo se estructura la obra a partir de esa configuración arquitectónica de la fortaleza. This is another piece by the same artist, Cacho. You can see that he uses similar material as well, boats and old stuff. And just take a look at the structure of this work vis-a-vis the space in which it's situated.
Y en el otro slide se puede ver cómo en la época fue la portada de la revista de arte más importante en Cuba en ese momento, que era arte cubano, y cómo entonces hay una circulación de soportes. You can see here also the cover for what was then the most important Cuban art magazine, which shows the circulation that it had on foundations. En el otro slider se ve cómo esos desafíos eran para todos los artistas. Y entonces aquí aparece la instalación de Rochelle Costi, que es una artista brasileña, en el Morro, en la Sexta Bienal de La Habana. And you can see that these challenges was for all artists. And this is basically an installation by Brazilian artist Rochelle Costi in the sixth Bienal, Habana Bienal. Y en el próximo slide se puede ver cómo esos desafíos de circulación, de contexto, los artistas tienen que presentar y cómo esas obras que presentadas en la Bienal después circulan en otros contextos. And these are challenges about the work's circulation, also challenges related to the context and how a work of art's meaning changes depending on the context. La misma obra a la izquierda en el 97 en la Bienal de La Habana y después en 2015 en un centro importante de Brasil. So this is basically the same work, one that was in 1997 in the sixth Art Biennale of Havana. And the second photo to the right is on a well-known art gallery in Brasilia, in Brazil. Y en el otro slider hay la participación de Rochelle en la Bienal de Sao Paulo, a la izquierda, y en una ocupación en una fábrica abandonada en Sao Paulo también. These two photos show the work of the same artist. The photo to the left is on the pavilion of the International Biennale in Sao Paulo. And the photo to the right is basically a partial installation in an old building in the same city of Sao Paulo. En el otro slide aparece una instalación de Rosângela Renault, que es otra artista significativa en Brasil, con esa instalación, esa serie de edades de mujer en la cabaña, en la Quinta Bienal. This is an installation by Rosângela Renault, who's an important Brazilian artist, and it's an installation that took place in La Cabaña Fort in Cuba. Y en el otro slider, un archivo universal que ella recoge para la Sexta Bienal, negativos en un palacio de casamiento en Cuba, en La Habana, y cómo después lo lleva para un espacio, digamos, de cubo blanco. And this is another installation by the same artist. These are all negatives from photos that were taken of marriages in Cuba and that are presented in the context of a white cube. En el otro slide se puede ver esa instalación en el Morro, cerca del mar, a la izquierda, con las olas del mar y el viento trayendo toda el salitre, en fin, y a la derecha, en Daros, Latinoamérica, que fue una institución en Río que funcionó por algunos años. You also have, to the left, you have the installation on El Morro Fort, which is right next to the ocean front. And as you can see here, the walls are crumbling because of the salt water or the sea salt that is basically corroding the walls. And to the right, you have the installation in a well-known art gallery named as Daros, Latin America. En el otro se puede ver, en el otro slide, la instalación de las obras de Dora Longo Bahía, que es una artista también brasileña, y que denuncia la violencia contra la mujer, en fin, y cómo ella es representada por una galería, la Galería Vermelho, una galería importante, y cómo se transporta esa discusión de un espacio arquitectónico para otro.
And here you also have another comment on the role of space in art. This work is by a Brazilian artist named Dora Longo Bahia. This is a work that denounces violence against women. En el otro se puede ver la instalación de Márcia Xavier, que es una artista brasileña también, que utiliza la iluminación de la fortaleza para traer, ¿no?, la iluminación natural sus obras. This is an installation by another Brazilian artist, Márcia Xavier, that uses the lighting of the fort in Havana, El Morro, to present her work, basically. En el otro se puede ver del artista haitiano Mario Benjamín, La Voz de la Memoria. This is the work of a Haitian artist, Mario Benjamin, and this is called The Voice of Memory. Y es bueno destacar las particularidades del espacio, de la bóveda de la fortaleza, toda descascada, sin pintura, estableciendo esas conexiones, esos tensionamientos cíclicos entre las obras y el espacio. So this is to highlight basically the particularities of space and how there is a tense relationship, or a tension rather, between the work and the space, and how this tensions can be cyclical. En el otro, otra instalación de Cacho, ya esto dentro de las salas de una galería en La Habana. This is an installation by Casio. This is in an art gallery in Havana. En el otro de Lázaro Saavedra, que es un artista cubano que lo hizo donde fueron fusilados los que eran contra la revolución en 1959 en La Cabaña, y él hizo estas placas lembrando túmulos, ¿no? This is an installation by Cuban artist Lázaro Saavedra to remember the people who were shot after the revolution, who were shot after the 1959 revolution, and these are basically a series of tombstones. El otro es una instalación de los carpinteros, que creo en La Cabaña. This is an installation that shows carpenters, and this is again in the Cabaña fort. El otro, la otra obra es una obra de Pablo Conde, que es un artista uruguayo que trae también esa denuncia de las dictaduras en el sur de América Latina. This is the work of Pablo Conde, an Uruguayan artist, and this is also work that denounces military dictatorships in Latin America. El otro es de un grupo cubano que colocó sus micrófonos en el morro, virados para adentro y para afuera. Entonces, esa denuncia y al mismo tiempo esa ocupación de un espacio que posibilita discutir esas cuestiones sociales y políticas. This is a work by a Cuban artist group, and you can see that these are microphones that are placed in different directions. And it is a critique, basically, of Cuban society and the Cuban state. At the same time, it's also a space, or the intention is to create a space wherewith the island's affairs can be discussed. En el otro slide se puede ver particularidades arquitectónicas de las casas coloniales que se utilizaban también para exponer algunas obras de algunos artistas. Here you can see the architectural characteristics of some of the colonial style houses that were used to present works, artistic works. El otro slide era otra muestra de esa casa. Y el otro es una obra instalada de Carla Solano en la propia fachada, ¿no?, del Centro Wilfredo Lang. And so the prior slide was a picture of the same house, same colonial house. And this is the work of Carla Solano, which is basically on the front, basically, of the Centro, the Wilfredo Lam Center. El otro es una obra de Luis González Palma que se llama La simple transparencia de la fe,
que también fue en una de las salas de una de las casas, de la casa de sede de la Bienal. And this is the work of, excuse me one second. Sorry. I'm sorry, Andres, could you repeat the, you Es just, Luis González Palma dentro en una de las salas de uno de la sede de la Bienal, de una casa antigua, ¿no? De una casa colonial. yes, so this is the work of Luis González Palma, which is called The Simple Transparency of Faith, and it's also presented in one of the walls of one of the art galleries as well. Al mismo tiempo, todas esas discusiones, el otro slider muestra la portada, ¿no? de los eventos teóricos en el otro slider que se organizaban paralelos a la Bienal o que daban origen a los temas que se discutían, y uno de los temas que se incluía es precisamente el de la arquitectura. So the Habana Bienal were not just spaces wherewith artistic exhibits were made or presented, but also spaces for theoretical discussions. So, for example, one of the theoretical discussion was the background space in which, or the role of background space, or the specific space where art works were presented. En el otro aparece la portada de la Quinta Bienal, que para mí fue donde se consigue el objetivo inicial, los objetivos iniciales de la Bienal de La Habana, y a partir de ahí ya se incorpora como una Bienal como las otras, ¿no? Con sus particularidades, pero muy parecidas en su estructura. And in this picture, you can see the cover for the 1994 Biennale of Havana. And to my mind, this Biennale finally reached the initial purpose of the first Biennale of Havana, wherewith it was to become its own art exhibition. It was going to join the circuit of art exhibitions around the world, but it would have its own particularities. Y entonces con esta Bienal, en mi opinión, se patentan las contribuciones de la Bienal de La Habana. I believe that with this Biennale, basically you have a patent that was set for the particular contributions or artistic contributions that this art exhibition would make. Que fue la validación de la producción artística de los diferentes contextos de los países que integraban el llamado Tercer Mundo. And the Havana Biennale was all about highlighting the contributions of artists that came from the so-called Third World. Direccionados por los objetos de reflexión y de investigación. And also, basically, the object of theoretical and research interests. Por el equipo de pesquisadores, de investigadores, que no eran llamados de curadores. And also this was also, you had a team of researchers artistic researchers as well, who were not known as curators. Por los grandes desafíos que se enfrentaron, por la falta de información, por la expografía, por la museografía, por las particularidades de las obras de arte y de los espacios donde ellas fueron mostradas o exhibidas. And there were many challenges that these researchers tackled around the type of museography, the type of exhibits or space, and many other challenges that they researched and thought about. Y por las aproximaciones y relaciones que posibilitaron entre artistas de diferentes contextos, sociedades, relaciones políticas, sociales, y con el mercado del arte, aunque no se pretendía eso. This was also a space where with people and artists, researchers, intellectuals from many diverse backgrounds across the world, and particularly the Third World, would meet. And also a place of contact with the international art market, although the purpose was not to commercialize art. Y en el próximo slide traje
una imagen de la Bienal de Sao Paulo, del pabellón, ¿no? De donde pasa la Bienal de La Habana, de Sao Paulo, disculpen, solo para ilustrar un poco esas relaciones de lo que yo decía, del carácter democrático en cuanto a distribución por diferentes espacios y por la ciudad. And I just wanted to show this photo of the Ibirapuera Park in Sao Paulo. And you can see here the central pavilion of the Sao Paulo Bienal. And I just wanted to show this, to counterpose this to the democratic nature of the Havana Bienal, particularly around how many of the artworks are public interventions, and also because of the space that allows movement or allows the public to move in different areas. En el otro slider hay una imagen de la Bienal de Sao Paulo vacía y con público, pero concentrada como si fuera un gran cubo blanco también. You can see here also a picture of the building, the pavilion. The left one is empty, and the other one has the public. But you can see this, this concentration as if it were a big white cube. Y en el otro slider hay una imagen de una obra de Laís Mirla, que es una artista brasileña, solo para ver la diferencia de cómo funciona una instalación en un u otro espacio muy brevemente. And here you can see the work or the intervention or installation rather of Laís Mirla, which is a Brazilian artist, and just to highlight how different an art piece can be depending on the space where it's presented. Y en el último slider es una invitación de un performance que César Forero hizo en el espacio que tenemos en Campinas, Danilo, Lorena y yo, y que ponemos en práctica todas esas discusiones de concepto, espacio, obra, espacio arquitectónico, artista, todos esos tensionamientos que se producen en el arte contemporáneo y que la Bienal de La Habana me sirvió. So this is a flyer of an event that took place in 2019, and this is at our art center or art space where Cesar Ferrero, myself, and Danilo do our work, and which highlights basically many of the things that I've talked about, and which started initially with my engagement with the Havana Bienal, and it pertains to the relationship between concept, space, the work of the art, the artistic work, and the artist. Entonces, de forma general, de forma sintética, pasé por elementos que consideré importantes, que contribuyeron desde la Bienal para mi trabajo como curador, y entonces ahora agradecer nuevamente y abierto a preguntas. So this is just a summary of my trajectory, basically, and my intellectual interest that started with my initial engagement with the Havana Bienal, and that has led me to where I am. So I want to appreciate, again, your time and attention, and I'd like to open the floor for any questions.